Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de estudio bíblico. En esta ocasión nuevamente seguimos abordando el tema de la iglesia como comunidad del reino. Hoy vamos a abordar el tema del cual casi no se habla en la actualidad, pero que algunos pues allí estamos obligados a predicar y a enseñar sobre el mismo. La iglesia frente a la realidad de la apostasía. En el tema de escatología sobre lo que se llama el milenio, independientemente de cómo interpretemos el milenio, porque naturalmente los teólogos entendemos que el milenio y enseñamos que el milenio se puede entender de varias maneras. Se puede entender de manera literal, 1000 años, se puede entender de manera figurativa, se puede entender en relación con la segunda venida del Señor, pero eso depende de la corriente teológica a la cual usted pertenece y la cual usted necesita estudiar y está obligado, o por decir así, desafiado a profundizar más. Pero ahí está el tema del milenio. Sea que el milenio sea simbólico y que se esté dando en este momento, como lo consideran los postmilenialistas, o sea que el milenio sea al final de la era, un periodo literal de 1000 años. Pero la Biblia enseña que al final de ese periodo habrá grande apostasía. En efecto, varios de los mensajes que el Señor Jesucristo dirige a sus iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis habla de apostasías y las aborda y les da la medicina en ese mensaje a las 7 iglesias que voy a mencionar brevemente en unos segundos. Entonces, ¿qué es la apostasía? La apostasía es aquella actitud de un supuesto cristiano o de un supuesto movimiento cristiano que se pronuncia cristiano, que se conoce como cristiano, que se declara como cristiano, pero al fin termina negando la fe, haciendo todo lo contrario de los principios de la vida cristiana y del reino de Dios. Esa es apostasía, apartándose deliberadamente de los principios, de los valores del reino de Dios, como hemos dicho, y por supuesto de los valores y principios de la fe cristiana. Bien, ¿por qué hay apostasía? Bueno, la apostasía se da porque ya está determinado que el reino de los cielos tiene precisamente, alberga dos simientes, la simiente del bien, la simiente del reino, lo dice Jesús en sus parábolas que hemos discutido en otra ocasión del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, y que ahí está esa simiente del bien que se siembra en la parábola del sembrador, se siembra la buena semilla, y luego en la parábola del trigo y la cizaña, pero un enemigo viene y siembra mala semilla. Ya en el reino, pues en la iglesia, se considera la presencia de esa semilla mala. En un estudio del libro de Apocalipsis, unos estudiantes me preguntan, ¿habrá pecado en el milenio? Y les dije yo, claro, está bien claro, que en el milenio ahí está la semillita del pecado. En la parábola hay tres parábolas en la Biblia, en este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que nos habla de esa mala semilla. Ya mencioné la primera, es la parábola de la cizaña, en donde el hombre, el sembrador, siembra buena semilla, pero el maligno siembra la semilla de la cizaña. Ahí está el mal. Los que parece que son miembros del reino, miembros de la comunidad del reino, pero al final terminan negándolo. También en la parábola de la red, dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos es como la red que recoge de toda clase de peces, y cuando sacan la red, entonces los pescadores discriminan los que son buenos, los que van a llevar para comer o para vender, y los que tienen que regresar al mar porque son malos. Y también está la parábola de la levadura, en donde habla de que la levadura todo lo cubre, pero que también
también, y es que este es un doble sentido, una doble figura en la Biblia. En otras partes de la Biblia, la levadura significa mal. Es interesante, ¿verdad? Que para las dos cosas Jesús utilizó esta figura. A los discípulos les dijo: cuídense de la levadura de los escribas y los fariseos. Y los discípulos les dijeron: ¿qué es eso? Ellos pensaban que eran porque no habían llevado panes. No, les dice, de la levadura de la hipocresía. Entonces, la apostasía es una abundancia de hipocresía, de lo que parece que es, pero en el fondo no es. De lo que se viste de oveja, pero en el fondo es lobo. Entonces, allí está hoy en la actualidad, también está en la iglesia. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta apostasía? En primer lugar, voy a tomar como ejemplo lo que dice en los mensajes de las 7 iglesias. No voy a poder leer naturalmente todos exactamente, pero en los mensajes a las 7 iglesias está el mensaje, por ejemplo, a Tiatira, en donde habla de esa Jezabel que provoca a los siervos de Dios a fornicar y a participar en la idolatría. ¿Qué es eso? Bueno, la misma cosa. Fornicar en sentido figurativo, aunque tiene sentido físico también, pero aquí significa ser idólatra. Pero idólatra no es solamente algo que nosotros los evangélicos hemos conceptualizado como el allegarnos o el inclinarnos ante una imagen. Eso es solamente una expresión, pero la idolatría también es la avaricia. La idolatría también es el darle mayor importancia a aquellas cosas que son de este mundo y que deberían tener menos importancia, como nuestros bienes, nuestro negocio, nuestro título, nuestros estudios. En este caso, ¿qué hacía Jezabel? Provocó a Acab a robarse la viña de Nabot. Ahí ya tenemos un ejemplo. Entonces, si un cristiano, una organización cristiana provoca o utiliza su poder y su influencia para romper, para quebrantar, para violar el pacto de Dios, que está claro en cuanto a la tenencia de los bienes, en cuanto a la relación con los otros y el respeto a la vida, entonces naturalmente eso es apostasía. En la iglesia de Pérgamo le habla de la doctrina de Balaam. Bueno, tiene que usted leer toda la historia de Balac, el rey allá del Antiguo Testamento, que contrató a Balaam, un profeta, para que maldijera el pueblo de Dios. ¿De qué se trata? De eso de recibir dinero para utilizar un don espiritual que Dios me dio para hacer lo contrario a la voluntad de Dios, que es lo que estaba haciendo Balaam. Y dice a la iglesia de Pérgamo, le dice entonces que tiene la doctrina de Balaam. ¿Qué significa eso? Que hay personas que en son de la predicación buena del evangelio están percibiendo, están esperando que le paguen para hacer para hacer cualquier cosa de trabajo profético supuesto y que va a maldecir. Esa es la doctrina de Balaam. Bueno, hay más que estudiar sobre esto. Y a la Odisea, que le dice que es rica, que se ha enriquecido, que tiene bálsamo, que tiene el colirio para los ojos, porque la Odisea, pues en sentido físico, en aquel momento era una ciudad en donde había un centro oftalmológico, pongámosle así. Entonces Jesús le dice, pero tienes un problema, tienes la supuesta medicina para ver, pero no ves bien las cosas de Dios, te crees autosuficiente, crees que todo lo puedes hacer por tu propio poder. Entonces, ¿cómo confrontamos entonces la apostasía? La apostasía la confrontamos de frente, arrepintiéndonos. El llamado en estas iglesias es arrepiéntete, haz las primeras obras, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Muchas veces, generalmente pensamos que la doctrina del arrepentimiento tenemos que
que dársela a los incrédulos, a los inconversos, pero también tenemos que llamar a la iglesia al arrepentimiento para que no caiga en la idolatría. En la carta de San Judas, la última parte, aquí tenemos los versículos 3 y 4, que motivó esta carta y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La doctrina falsa, la doctrina que contradice la palabra de Dios, la doctrina que exalta nuestros valores humanos, pero viola la palabra de Dios. Estos hay que confrontarlos radicalmente, aunque tengamos que confrontarlos a expensas de nuestra seguridad y de nuestro relacionamiento con ellos. Dice aquí que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a nosotros los creyentes. Estamos llamados entonces a identificar y a confrontar la apostasía que ya se está dando en la iglesia de la actualidad. Sea usted valiente, ore y acompáñeme a orar en favor de la fe verdadera y en contra de la apostasía. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.